Buenas tardes, estimados participantes. No le copié muy bien, Continuamos con perdón. el ciencias pedagógicas y didácticas en la educación virtual. Eh, la ponencia se llama Una mirada crítica a los y a continuación entonces los dejaré con el José Urra. José Luis, ¿puedes hacer la presentación de tu? Fernando, no tenemos muy buen audio. Ahí te escuchamos bien. Perfecto. Este es el espacio para tener una conversación con el auditorio, ¿cierto? Señor, ya estás en vivo todos los participantes. Perfecto. Aquí los veo comunicándose por el chat. Bueno, Ok. José, ya puedes empezar tu presentación. Fernando, la ponencia yo la envié desde, ¿qué? Por video. Ahí yo la estaba escuchando, creo que se puede descargar desde el YouTube o no sé cómo es específicamente dentro del sistema. Sí, entonces para acceder, entramos a esta ventana Exactamente. y ahí puedes colocarle play al video. Perfecto. Pedagogías críticas. Una mirada a sus fundamentos teóricos y metodológicos. El debate en torno al estatuto epistemológico de la educación y la pedagogía puede ser abordado desde la perspectiva de la sociología de la ciencia. Mencionada perspectiva es un programa de investigación que pretende explicar los procesos y mecanismos sociales a partir de los cuales el conocimiento científico crece y se expande. Esto quiere decir que de cara a la educación y la pedagogía es importante identificar cuáles son los conceptos, quiénes son los autores, cuáles son los problemas, las corrientes, las posturas metodológicas que la constituyen o que pretenden constituirlas como ciencias, disciplinas o saberes. Para ello, la sociología de la ciencia nos plantea cuatro momentos fundamentales. El primer momento consiste en tratar de identificar las condiciones de producción de la educación y la pedagogía. El segundo momento implica identificar y estudiar la racionalidad interna del sistema teórico de estos dos constructos. En un tercer momento, nos plantea que es importante ver cómo la comunidad académica y científica tienen una comprensión, una aceptación de mencionadas posturas, para finalmente ejercer el ejercicio de la reflexividad, esto es, aplicar todo este procedimiento al mundo de lo cotidiano. De cara a hacer el ejercicio sistemático, riguroso y a partir de un caso específico, optamos por asumir la postura de las pedagogías críticas para aplicar en ellas estos cuatro momentos y así poder identificar cómo es que el conocimiento científico se constituye, crece y se expande. Pedagogía crítica o pedagogías críticas. ¿Qué son? ¿Un modelo? ¿Una corriente? ¿Un enfoque? ¿Una perspectiva?
La imagen que se nos viene a la mente cuando hablamos de pedagogías críticas es la de los autores que escriben en torno a ella. En el ámbito norteamericano son reconocidos los nombres de Henry Giraud, Peter McLaren, Michael Apple. En el ámbito latinoamericano es reconocido el nombre de Pablo Freire. Ya que son múltiples los autores y escriben desde diferentes contextos y responden a diversos problemas, tenemos que afirmar que no existe una pedagogía crítica como constructo sistemático jerarquizado de conceptos y teorías a partir de las cuales se pueda leer la educación, sino que existen múltiples pedagogías críticas, ya que son diversos los autores que escriben en torno a ella. Eso nos lleva a definir a las pedagogías críticas como un movimiento educativo y pedagógico que pretende hacer un abordaje emancipador de la formación para entender y resolver los problemas relacionados con la práctica pedagógica mediante la investigación, la reflexión crítica y la toma de conciencia orientada a transformar la praxis, donde la verdad, si es que ésta existe, se pone en tela de juicio en el ámbito de la práctica y no solamente en el ámbito de la teoría. Vemos así que este movimiento tiene como ejes fundamentales el concepto de la praxis, de la toma de conciencia, de la reflexión crítica y de la formación. Es allí donde nosotros encontramos una posible relación entre las propuestas teóricas del Instituto de Investigación de Frankfurt del Meno y la teología y la filosofía de la liberación latinoamericana. Hacemos un primer abordaje, una primera aproximación a lo que serían las condiciones de producción de las pedagogías críticas y trataríamos de afirmar a partir de evidencias empíricas que los autores de las pedagogías críticas recibieron en un primer momento una influencia por parte de la Escuela de Frankfurt o posible una influencia por parte de la filosofía y la teología de la liberación. Si así son las cosas, tenemos nosotros que remitirnos al año 1941, en el cual el Instituto de Investigación Social de Frankfurt del Meno, orientado y dirigido por Max Horkheimer y Theodor Adorno, trasladaron sus integraciones del Instituto de Investigación de la ciudad de Frankfurt a la ciudad de Los Ángeles, California, donde establecieron su postura y continuaron con sus investigaciones desde una perspectiva marxista de los movimientos sociales que estaban ocurriendo en Alemania. Si nos vamos nosotros al otro escenario, vemos cómo en 1970 Pablo Freire escribe el texto La pedagogía del oprimido, y fruto de los procesos de dictadura que estaba viviendo Brasil, él tuvo que exiliarse y migrar a los Estados Unidos y llegar en el año 1971 a ser profesor de la Universidad de Harvard, donde socializó fundamentalmente sus posturas pedagógicas. Así las cosas, vemos cómo autores de la talla de Henry Giraud, Michael Apple y Peter McLaren afirman en sus textos que recibieron una fuerte influencia, una gran formación del Instituto de Investigación Social, ya que tuvieron contacto con sus textos, como lo fueron la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, el hombre unidimensional de Herbert Marcuse, el arte de amar de Erich Fromm y otras obras de teóricos como fueron Walter Benjamin, Frederick Pollock, entre otros. Sin embargo, también vemos otra evidencia en la cual la pedagogía del oprimido de Pablo Freire fue traducida al inglés y posiblemente estos autores tuvieron contacto con la obra de Freire y estableciendo así una perspectiva emancipatoria liberadora de la educación. Vemos también en los textos de McLaren, de Apple y de Giraud que las referencias bibliográficas son constantes en una primera etapa a los autores del Instituto de Investigación Social,
Obras de Horkheimer, Adorno, Benjamin y Marcuse aparecen en sus libros tanto citados como referenciados. Pero de igual manera vemos cómo el señor Pablo Freire es quien prologa los textos de Giraud y Maclaren en determinado momento y se establece ahí una posible colaboración, un posible apoyo y obviamente una influencia del pensador brasilero en la obra de estos intelectuales. Sin embargo, tenemos que decir, y de cara a la construcción de estas condiciones de producción, que si bien los autores reciben influencias de otros, en determinado momento se hacen autónomos y generan teorías que toman en principio distancia de aquellos que fueron sus referentes y posteriormente generan un nuevo movimiento, una nueva perspectiva, unos nuevos temas, problemas en la indagación. La sociología de la ciencia nos plantea que junto a la reconstrucción de las condiciones de producción del conocimiento es importante indagar frente a la racionalidad que está inmersa en esos sistemas de pensamiento. De cara a nuestro objeto de estudio, las pedagogías críticas, hemos identificado que hay dos fuentes fundamentales de las cuales ellas beben. Por un lado estaría la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y por el otro lado estaría la filosofía y la teología de la liberación latinoamericana. De cara a la Escuela de Frankfurt hemos logrado identificar, ubicar que el concepto de teoría, el concepto de crítica y el concepto de crítica de la sociedad están insertos dentro de las pedagogías críticas. Posiblemente los autores tomaron del profesor Jürgen Habermas la clasificación que él hizo de las ciencias en tres perspectivas: ciencias empírico-analíticas, ciencias histórico-hermenéuticas y ciencias crítico-sociales. En estas últimas estarían insertas las pedagogías críticas, donde el concepto teoría es fundamental. Para Habermas, la teoría es un vocablo, es una acepción que viene del griego, y en los griegos la teoría en principio significó la persona que representaba a la ciudad-estado en la contemplación de las festividades de la ciudad-estado vecina. Eso quiere decir que la teoría significaba aquel que representa a la ciudad en lo divino. Posteriormente, plantea Habermas, los griegos concibieron el concepto teoría como una acción, y ya era la acción de la contemplación de lo divino. Pero vieron los griegos que los hombres no solo contemplaban lo divino, sino que al momento de observar el cielo, observar el cosmos, al mismo tiempo lo estaban pensando. Es así como el concepto teoría pasó de la acción de la contemplación de lo divino a la acción de contemplación del cosmos, a la acción de pensar el cosmos. Así las cosas, el pensamiento del cosmos hizo que la teoría se relacionaran con dos vocablos, la doxa y la episteme. La doxa como el conocimiento ordinario y la episteme como el conocimiento que me lleva al logos. Dice Habermas que la teoría, al relacionarse con el logos, se convirtió en mímesis, y la mímesis hacía referencia no solo a la acción de pensar y contemplar el cosmos, sino a la actitud que tenía aquel que ejercía esa acción. Por lo tanto, de cara a las pedagogías críticas y retomando las perspectivas de Habermas, las pedagogías críticas no solo son el acto de pensar sobre la práctica educativa, sino también terminarían siendo la actitud que asume el investigador al momento de pensar la práctica pedagógica. Un segundo concepto que consideramos los intelectuales de las pedagogías tomaron de la Escuela de Frankfurt es el concepto de crítica. Y la crítica posiblemente la retomamos del profesor Axel Honneth, quien en el año 2001, cuando escribe su texto Patologías de la Razón, logra conceptualizar de una manera muy precisa la palabra crítica.
Al igual que hizo el ejercicio Habermas con la teoría, Axel Honneth toma la crítica y la relaciona con aquella acción que ejercía el campesino al momento de cortar el trigo y limpiarlo. Dice Axel Honneth que los griegos consideraron la crítica como la acción de separar, de dividir aquello que protegía el trigo, el fruto del trigo, de lo que era el grano. Por lo tanto, la crítica era la acción de quitar la basura. Si para los griegos la crítica era la acción de quitar la basura en la jornada de la siembra de la cosecha, ese vocablo fue evolucionando y empezó a relacionarse con otras palabras que tuvieron diferentes significados. Crino, quitar la basura; crítico, crítica; criticón, criticable; criticidad, criticismo. Es así como nosotros consideramos que la crítica que plantean los griegos es algo que está presente en las pedagogías críticas. ¿En qué sentido? En que ellas pretenden hacer una reflexión, tomar conciencia mediante la investigación de las condiciones de la práctica pedagógica para la transformación de la sociedad. Vemos en esta manera cómo los teóricos de Frankfurt acuden a los análisis lingüísticos de los vocablos para generar los conceptos, y de cara a los pedagogos críticos cómo esos conceptos son tomados y sumergidos dentro de sus posturas teóricas para afirmar que las pedagogías críticas son un abordaje emancipador que buscan la formación para entender y resolver los problemas relacionados con la práctica pedagógica. De cara a la perspectiva metodológica, nos remitimos nosotros al texto de Max Horkheimer que se llama Teoría Clásica, Teoría Crítica, donde Horkheimer nos plantea que para hacer una crítica de la sociedad es importante identificar qué tipo de crítica es la que se debe hacer. Horkheimer nos plantea que hay tres tipos de crítica: la crítica normativa, la crítica institucional, la crítica de las prácticas sociales. Cuando habla de la crítica normativa, dice el profesor Horkheimer que todas las sociedades están inmersas en un sistema jurídico que está cargado de valores, valores que conducen todo el comportamiento de las personas. Que la primera crítica que hay que hacer a la sociedad es la crítica de la lógica de esos sistemas normativos. Si esos sistemas normativos tienen que ver con los valores, y nos dice y nos plantea un ejemplo fundamental, que dentro de las sociedades la ley y la justicia son dos elementos dialécticos. Cuando se normativiza mucho la sociedad, se pierde mucho la libertad. Pero cuando se permite demasiada libertad a la sociedad, se pierde la normatividad. Es ahí cuando Horkheimer nos dice que toda crítica de la sociedad debe lanzarse en principio a la indagación, a la conceptualización, si se quiere a la contemplación, y al quitar la basura de los sistemas normativos. En un segundo momento nos plantea el profesor Horkheimer que toda crítica de la sociedad debe lanzarse al orden institucional. Y cuando habla del orden institucional es hacia la lógica a partir de la cual las instituciones operan, las instituciones funcionan, las instituciones se dan. Es ahí donde Horkheimer también encuentra la perspectiva del funcionario. ¿En qué sentido? Que el funcionario de una institución gubernamental estatal está para prestar un servicio al ciudadano, pero cuando él identifica las prácticas de los funcionarios en las instituciones del Estado, ven que son los ciudadanos los que terminan poniéndose al servicio de los funcionarios. Nuevamente viene ese ejercicio dialéctico donde Horkheimer nos presenta la inconsistencia de los órdenes institucionales que están presentes en la sociedad. Finalmente, Horkheimer nos dice que
para realizar una crítica de la sociedad, esa crítica de la sociedad hay que hacerla a partir de las prácticas sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien las instituciones tienen su forma de proceder, si bien las normas tienen su forma de articularse, las personas tienen sus propias prácticas sociales que también son generadoras de inequidad. Es ahí cuando Horkheimer entonces se lanza todo su ejercicio conceptual para identificar qué es lo que sucede en las prácticas sociales de toda comunidad. Cuando nosotros nos remitimos a las pedagogías críticas en su abordaje emancipador de la formación, en su abordaje emancipador de la educación, nos lanzan ¿a qué? A pensar los sistemas normativos, a pensar las instituciones jurídicas y sociales y a pensar las prácticas de la sociedad, para así lograr una emancipación en aquellas personas que se insertan en el mundo de la educación. Ok, entonces agradecemos la presentación del señor José Luis Jiménez Hurtado. Vamos a continuación a dar paso a preguntas de los participantes. Les recuerdo que en la parte inferior derecha de su pantalla va a aparecer un icono de una cara feliz. En este icono aparecen un menú de opciones como levantar la mano pedir ayuda o pedir que suban o bajen el volumen del micrófono. Fernando, no sé si se puede hablar y el auditorio tiene retorno del sonido. Bueno, voy a leer una pregunta que aparece de Juliet Corredor y la pregunta es, cuando hablas de prácticas críticas, ¿también podríamos llamarlo prácticas pedagógicas críticas? Bien, la discusión está inserta es en torno al debate del estatuto epistemológico de la educación y la pedagogía. Dentro de ese debate, dentro de esa discusión, cabe la postura de las pedagogías críticas. Y ahí, acudiendo a la epistemología tradicional aristotélica, tenemos que distinguir dos escenarios. Uno, lo que es objeto material y dos, lo que sería el objeto formal. El objeto material sería el objeto de estudio, es decir, aquello que yo voy a explorar, a indagar o a investigar. Y el objeto formal sería la forma como yo lo abordaría. En esta discusión de la educación y la pedagogía, el debate se centra en torno a varios elementos. El primer elemento radicaría en decir, bueno, ¿qué es aquello que se estudia en el campo educativo? Y por otro, ¿qué es aquello que se estudia en el campo pedagógico?
o si la educación y la pedagogía son una y la misma cosa. Cuando nos remitimos a los autores y nos ubicamos en la posición de las pedagogías críticas, el objeto de estudio de las pedagogías críticas sería esencialmente la práctica y la práctica pedagógica. Ahí viene una discusión bastante compleja en el sentido de si lo pedagógico se podría ubicar, limitar o reducir a aquello que ocurre en el aula. Y surge ahí otra pregunta. ¿Qué es lo que nosotros entendemos o concebimos como aula? Si aula son las cuatro paredes, el salón de clases, si aula es todo aquel espacio que es educativo, o si aula tendremos que entenderlo nosotros en la perspectiva de territorios escolares. Retomando nuevamente el elemento sobre el objeto de estudio de la pedagogía, tendríamos que decir que el objeto de estudio de la pedagogía es eso de las prácticas. Y cuando hablamos de prácticas, necesariamente tendríamos que decir de prácticas pedagógicas, aquellas que tienen la posibilidad de que de generar un proceso de formación desde una perspectiva política, desde una perspectiva comunicativa, desde una perspectiva ética, estética, espiritual, etcétera, etcétera. Ahí que de cara a la pregunta permítanme, creo que es perdón, de Nelson, si nosotros, no, de Nelson, perdón, es la pregunta Creo que era de Juliet de, Corredor. de Juliet, si podemos llamar las prácticas pedagógicas críticas. Yo en principio diría que el objeto de estudio de las pedagogías críticas son eso, las prácticas pedagógicas, aquellas que ocurren o que se dan en un territorio, por llamarlo de alguna manera, educativo. La forma como se aborda el estudio de esas prácticas, una de ellas sería la perspectiva de la crítica, y la crítica entendida desde las pedagogías críticas. Ok, recuerdo a José Luis, también en el chat tenemos otras preguntas. No sé si vamos a... Perfecto. Bien, hay una segunda pregunta de Juliet para mirar es Juliet, sí, de Juliet. Cuando hablamos permítanme un segundito, Juliet nos dice que la educación y la pedagogía, ¿qué son? Bueno, dentro de la investigación de pedagogías críticas, una mirada a sus fundamentos teóricos y metodológicos, nosotros asumimos este estudio de las pedagogías críticas desde la sociología de la ciencia. Y en la sociología de la ciencia se concibe que todo aquello que nosotros llamamos conocimiento debe entenderse desde la perspectiva del campo. Ese término de campo es acuñado por uno de los sociólogos de la ciencia, Pierre Bourdieu, que en el año 2001, en las conferencias que daba en el Colegio de Francia, una de sus últimas conferencias fue la del oficio del científico, el oficio del sociólogo. Y ahí el profesor Bourdieu nos plantea que de cara al tema del conocimiento, nosotros debemos concebir este como un campo donde existen actores, donde existen instituciones, donde existen posturas, y esas posturas hacen referencia a autores, corrientes, temas y problemas. Desde ahí en la categoría de campos nosotros concebimos el debate sobre la educación y la pedagogía. Ahí vendríamos a preguntarnos qué es la educación, qué es la pedagogía, si son una disciplina, es decir, un sistema estructurado de posturas de autores, pero que no ha llegado a tener el grito de rigurosidad en el sentido de tener perspectivas, corrientes, puntos de convergencia, si se quiere, leyes o axiomas, que la convertirían en ciencia. Ese es precisamente el debate. O si por otro lado la educación y la pedagogía sencillamente son un saber, un sistema de conocimiento, acuñando una frase del sociólogo Michel Maffesoli,
una clase de conocimiento ordinario que pues fluye dentro de la sociedad, que se comparte de unos actores de la sociedad a otros, pero que no ha llegado a tener un sistema de reflexión, de sistematicidad, de abstracción que permita identificar cuáles son sus perspectivas teóricas. Bien, eh, ya continuando con otra de las preguntas que existen en el chat, nos remitiríamos a la pregunta de Cristian. ¿Cómo te podemos llevar a la práctica estos planteamientos de la pedagogía crítica en medio de nuestro ambiente académico universitario, con miras a una participación pedagógica más concreta con futuros docentes que formaremos los pensadores críticos? Bien, eh, hay otra palabra, otro concepto, si se quiere, otra disciplina que ingresa a la discusión del estatuto epistemológico. Últimamente se habla de la didáctica como disciplina o como saber autónomo. Tendríamos en ese orden de ideas que hay una discusión que surge entre la educación, que el profesor José Darío Herrera de la Universidad de los Andes la concibe como toda práctica que lleva a un proceso de formación en la escuela y en el mundo social únicamente en el mundo social. La pedagogía, de acuerdo a la profesora Olga Lucía Zuluaga de la Universidad de Antioquia, la plantea como aquella reflexión del quehacer del docente dentro del aula y vendríamos a hablar frente al debate, la discusión en torno a la didáctica. ¿Qué es eso de la didáctica? El quehacer del docente en el aula o el quehacer del docente en el mundo educativo, es decir, en el mundo social, la influencia de la escuela de cara al mundo social. Cuando nosotros hablamos de cómo llevar las pedagogías críticas a los escenarios de la escuela, entendiendo por escuela la institución, ya sea de educación básica, media o superior, hay fundamentalmente 6 elementos que nos refieren los autores de las pedagogías críticas que habría que desarrollar en nuestras prácticas pedagógicas, si se quiere, en nuestras didácticas. Un primer elemento hace referencia al tipo de comunicación que nosotros establecemos dentro del aula con nuestros estudiantes. El otro elemento junto a la comunicación es la forma como nosotros generamos los escenarios de participación de los actores de la educación. Un tercer elemento haría referencia al conocimiento que nosotros como docentes tenemos de los sentidos, comprensiones, significados o imaginarios que posee la sociedad y dentro de la sociedad de los imaginarios que poseen nuestros estudiantes. Posteriormente, Giro, Apple, McLaren convergen en una perspectiva y es el sentido o la visión que tenemos de humanidad. Nosotros cuando estamos dentro del aula. Y dan unos dos últimos elementos, que son los elementos de la contextualización, los temas y problemas que nosotros abordamos en el aula deberían ser temas y problemas cercanos al contexto, es decir, educar a partir de las realidades del aquí y del ahora, no solamente desde el sentido teorético, como se llamaría dentro de las pedagogías críticas, sino que debería pensarse, problematizar los problemas del entorno. Eso nos lleva a una problemática que es bastante, creo, cuando nosotros afirmamos que debemos educar desde el aquí y desde la ahora, es llegar al tema de las modas, es decir, de los temas que terminan siendo transitorios de cara a los medios de comunicación
y que semana tras semana van variando y no permiten profundizar en ellos. Sin embargo, de llevar los planteamientos de las pedagogías críticas a la escuela, sí es importante que de cara a los ejemplos, de cara a las problemáticas que nosotros analizamos con nuestros estudiantes en los diferentes niveles del desarrollo y de la. Bueno, en esta parte, nuestro ponente creo que tuvo una falla y se ha cerrado su audio y su video. Los invitamos a continuar formulando sus preguntas y esperando las respuestas del señor José en la parte del foro. Agradecemos su participación, todos los comentarios e inquietudes que están compartiéndonos y en 10 minutos esperamos iniciar con nuestra siguiente ponencia, es las obras como mediaciones entre personas y el mundo, por parte del señor Rogério de Almeida, de Brasil. Entonces, nos vemos y nos encontramos en 10 minutos. Muchas gracias.